No se puede pensar en desplegar una educación sexual progresiva sin incluir también una educación en género. La sexualidad y el género están entrelazados y producen orientaciones, identidades y vivencias que igualmente están entretejidas. Género no es mujeres. Género es el conjunto de significaciones simbólicas que establecen qué le corresponde a las mujeres, qué le corresponde a los hombres. Justamente por esos mandatos de género, en muchas de nuestras escuelas, a las niñas y a los niños que no se ajustan al modelo de la feminidad o de la masculinidad, a los que llaman marimachas o mariquitas, estos viven agresiones y acoso constante. Y además, hoy en día, cada vez hay más niñas y adolescentes que tampoco se ajustan a estos mandatos de género sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y que incluso insisten en tener una identidad disidente de la del orden binario tradicional. En México necesitamos un proyecto educativo que respete las orientaciones sexuales y las identidades transexuales y transgénero, que prohíba las aberrantes terapias de conversión, como ya se ha planteado aquí, pero que vaya más lejos, que hable de placer y de responsabilidad, que al mismo tiempo aborde temas sencillos, pero que hoy siguen siendo tabú, como la masturbación, y que también hable de cómo nos llegamos a sentir mujer o a sentir hombre o a sentir quimera, que eduque acerca de qué implican los mandatos de la feminidad y la masculinidad. O sea, necesitamos una educación que exhiba y critique la doble moral sexual, en especial que libere a las jovencitas de rígidas y absurdas prescripciones de la feminidad, pero que al mismo tiempo las prevenga para que no queden embarazadas sin desearlo. Igualmente es necesaria una educación que cuestione el mandato de género de la virilidad, que produce en muchos varones una angustia por su desempeño sexual y, para comprobar que no son impotentes, los suele impulsar a agredir sexualmente, esa masculinidad tóxica de la que hablaba el representante de UNICEF. O sea, en México necesitamos educar simultáneamente sobre sexualidad y sobre género. Y necesitamos hacerlo no solo con los alumnos, sino también con los profesores. Y no solo en las escuelas de las grandes ciudades, sino especialmente en las de los pequeños pueblos, donde el cura del lugar clama en contra de la ideología de género como el peligro que acecha a las familias. Hay mucho por hacer y no será sencillo. La responsabilidad del Estado de ofrecer una educación que proteja la libertad sexual y la autonomía identitaria de las niñas y los adolescentes choca con el rechazo de muchas familias que se expresan diciendo: con mis hijos no te metas. En México, ciertos grupos conservadores consideran que la educación sexual atenta contra sus valores familiares y no ven que es especialmente al revés, que precisamente la ausencia de educación sexual en la infancia y la adolescencia fomenta los embarazos adolescentes, las violaciones y acosos sexuales, así como muchos problemas del funcionamiento sexual, como la anorgasmia, la frigidez, la impotencia, la eyaculación precoz. Y no solo es eso, sino que lo grave de la carencia de educación sexual y de género produce una gran incomprensión acerca de las identidades y las orientaciones que son diferentes a las tradicionales. En México, ya lo dijo Olga, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia provocan discriminaciones, exclusiones y lamentablemente también linchamientos y asesinatos. El conocimiento actual respecto a la condición humana, en especial eso que Freud calificó de la calidad indiferenciada de nuestra libido,
sostiene que ni la orientación sexual ni la identidad de género implican en sí mismas normalidad o patología. Por ejemplo, hay hombres cuya orientación sexual, la heterosexual, y su identidad de género son hombres masculinos que se asumen como hombres, son normales, y sin embargo son unos enfermos patológicos que violan y matan. El problema de esa conducta no tiene que ver con la orientación o la identidad, sino tiene que ver con el mandato de género y con problemas en el psiquismo. A la campaña del Vaticano contra la ideología de género se han sumado otras iglesias, como las evangélicas y las pentecostales, así como algunos grupos conservadores, argumentando que esta ideología pervierte la esencia humana y destruye a la familia natural. Esta cruzada religiosa contra la ideología de género, que exhibe un miedo desproporcionado ante lo que imaginan que es un peligro, es la punta de lanza de una campaña que atenta contra la laicidad del Estado. La sexualidad no es algo que en sí misma sea peligrosa o mala, pero tampoco es automáticamente liberadora y buena. Depende de las condiciones y el contexto en que se la lleve a cabo. La autonomía y la responsabilización son fundamentales para establecer una interacción positiva, algunas personas dicen sana, entre el deseo sexual y la conducta. El notorio desnivel de maduración que tiene la niñez respecto a la adolescencia y también la que existe entre la adolescencia y la adultez requiere, como aquí ya se ha dicho, una perspectiva educativa progresiva, adecuada a cada edad. Y esto se debe de enfrentar con conocimiento. No será fácil darle a la sexualidad un lugar destacado en la agenda educativa, pero se podría avanzar si el Estado asumiera su obligación de ofrecer ciertos servicios básicos, como anticonceptivos seguros y baratos, interrupción legal del embarazo y un marco jurídico que en todas las entidades federativas respete las diversas identidades de género. También sería un avance instalar ciertos dispositivos, como el teléfono rojo, que es una línea interna en las escuelas públicas para que los alumnos formulen de manera confidencial preguntas acerca de la sexualidad y de los problemas que surgen en torno a ella. Pero esto implica más que poner un aparato, requiere contar con personal especializado que sepa orientar y acompañar. Cambiar las creencias que producen conductas sexuales dañinas implica transformar los mensajes de los mandatos de género. Para poder erradicar las actuales violencias y discriminaciones, hay que empezar por comprender y debatir a quién le sirve mantener el orden heteronormativo con su doble moral sexual y sus fobias. Hay que impulsar una perspectiva crítica acerca de las experiencias desiguales que en materia de libertad y disfrute sexual tienen mujeres, hombres y personas con identidades diferentes. En nuestra cultura circulan representaciones simbólicas sesgadas, ofensivas, discriminatorias, que alimentan las culturas tóxicas y violentas de una virilidad enferma. Una educación sexual y de género dirigida a combatir el puritanismo y la represión de la sexualidad empieza por cuestionar la inexistencia de ciertos temas en la agenda de nuestro proyecto educativo. Hay que debatir públicamente acerca de todo esto y sobre todo transmitir dicho debate por las televisoras. En ese sentido, celebro esta convocatoria, pues hablar de sexualidad y de género es el inicio para ir quebrando esa narrativa hegemónica que los visualiza como pecado, como peligro, y que por lo tanto quiere mantener a la niñez y a la adolescencia
alejada de esas tentaciones. Sí, Olga, para romper paradigmas hay que educar en sexualidad y en género, y agradezco muchísimo estar aquí hoy con ustedes. Hasta luego.